Buenas tardes, hermanitos, con todo Misión Rúa en todo el mundo. Bendecidos por el Señor por este milagro que hoy nos da de poder darles a ustedes este hermoso testimonio. Pues gracias a Dios hemos tenido muchos angelitos que han venido a nuestra vida desde hace unos 2 años atrás. Conocimos a muchas personas que quizá nunca pensábamos volverlas a encontrar en nuestra vida, en nuestros días. Aquí estoy con mi esposo, mi nombre es Paola Ceballos, mi esposo Cristóbal Uceña. Llevamos casi 17 años de matrimonio. Tenemos 4 hijos, 3 aquí en la tierra y un angelito en el cielo. Agradecida con el Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado a diario. Pues les comentaré que hace casi un año, 17 de enero, junto con mi esposo, recibimos una mala noticia en el que le detectaban a él que tenía cáncer, principios de cáncer en el estómago. Para nosotros fue, una noticia muy impactante, dolorosa, que hasta incluso, no a mí, sino a él, nos derrumbaron muchos sueños, nos querían derrumbar muchos sueños. Pero, como les digo, hay muchas lucecitas aquí en la tierra que nos envía Dios y Él es el que ha obrado en nosotros. Ese día fue mi cumpleaños. Ese día recibimos esta noticia y lo único que yo le dije a mi esposo es que tenemos que ir al mejor médico que tenemos, Jesús. Claro que nosotros no vivíamos tan alejados como es lo cotidiano, los domingos a misa, con la familia y cumplir con los mandamientos de la iglesia, que siempre lo hemos hecho, pero desde ese día fue un contacto más directo con el Señor. En primer lugar, presentándole a Él el problema que nos llegó, la noticia, aunque Él ya lo sabía, pero le fuimos a presentar a Él y le entregamos todo en manos de Él. Desde ese día, como pareja, empezamos a ir a la misa diaria. Mis hijos no sabían de este problema, pero gracias al padre Juan Carlos Chávez, Fray Miret, ellos nos manifestaron que este era un problema familiar, o sea que todos tenían que saber también nuestros hijos. Entonces elegimos un día en el cual viajamos los 5 y mi esposo tuvo que darles la noticia. Desde esa noticia, pues, él ya les da el testimonio. Bueno, hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal Uceña. Como dijo mi esposa, pues, hace más de 2 años que Dios nos transformó la vida porque nos sacudió la estabilidad que teníamos. Yo sinceramente pensaba que no nos faltaba absolutamente nada. Yo soy militar retirado, hace 20 años de servicio. Pasé la mayoría de esos 20 años alejado de mi familia. De los 20 años que pasé en el ejército, yo pude estar con ellos 1 año prácticamente, y el resto del tiempo yo pasaba lejos. Les veía a veces cada fin de semana, me quedaba a veces trabajando 2 meses y regresaba a verles 4 días y tenía que volver de nuevo. Entonces yo me acostumbré a esa rutina y con el tiempo, pues, y con esta pandemia que pasó, a mí me dio muchas cosas que pensar, porque igual perdimos bastantes familiares, igual compañeros nuestros fallecieron, y me di cuenta de que no podía yo estar entregando mi vida así lejos de ellos, y decidí retirarme. Yo pensaba que de ahí en adelante iba a ser todo bien porque iba a estar con ellos, pero pues como dijo mi esposa, empecé a sentir un poco mal del estómago. Mejor dicho, ya desde tiempo ya andaba un poco mal, pero
cuando me retiré, pues me puse peor. Estaba bien mal y tuve que de ley irnos a ver qué es lo que decía un doctor y como dijo, pues me detectaron principios de cáncer al estómago. Bueno, como dijo mi esposa, se me vino el mundo abajo. A mí, sinceramente, yo me deprimí mucho, no sabía qué hacer, renegaba inclusive contra Dios porque decía yo, ¿por qué ahora que ya tengo tiempo de estar con ellos, me viene esta enfermedad? Y andaba mal, andaba deprimido. Mi esposa me invitó, me dijo que vayamos, que nos apeguemos más a la iglesia, a Jesús. Claro, como dijo, pues no éramos bien desapegados, siempre sabíamos ir a la misa los domingos o asistíamos a charlas que nos daba pues un grupo de matrimonios que asistíamos, y, pero fue más, no, fue más. Así empezamos a ir a misa todos los días. Al principio a mí me molestaba un poco, porque yo no era acostumbrado así a estar eh, bien pegado a Dios. O sea, yo pensaba que solo eran los domingos que tenía que estar en la misa y nada más. Pero cada día, pues ya, cada día que yo iba a misa con mi esposa, pues yo me sentía como que hace falta la misa ya todos los días. Ya no renegaba, ya entonces a mí me gustaba. Eh, Tuvimos que decirles a nuestros hijos, recuerdo que viajamos, acá hay un lugar bien bonito en la naturaleza de nuestra provincia, en la provincia de Tulcán. Nos fuimos a un páramo que hay acá arriba, en las faldas del volcán Chiles, y en medio de ese páramo les dijimos a nuestros hijos que lo que estaba pasando. Ellos sí se pusieron un poco mal, mejor dicho, se pusieron muy mal, pero vuelta, eso fue el detonante para que ellos nos acompañen también. Entonces ellos dijeron que también querían ir a la misa. Y, mejor dicho, ellos entendieron por qué nosotros estábamos yendo a la misa, porque no era normal también para ellos, pues que todos los días les llevábamos a la misa, les llevábamos a la misa. Entonces cada uno, y ellos se iba preguntando, inclusive el mayor, él ya se daba cuenta de que algo estaba pasando. Y les llevamos, nos acercamos más a él. Eh, a Dios gracias, conocimos a una persona muy importante que en nuestra vida, el padre Fray Miré, que él es de la comunidad franciscana acá en la ciudad de Tulcán. Él es un sacerdote que tiene la gracia y el don de la sanación aquí en Tulcán. Entonces, nosotros nos fuimos más por eso, a esa iglesia. Y de verdad que íbamos siempre todos los días, o sea, no era solo para que nos sane, sino que nos vio ya todos los días yendo a la misa en familia, entonces nos invitó a que formamos parte de un grupo que ellos tenían, y pues nosotros ahí empezamos a hacer más retiros con ellos, a hacer más oración. Ya nos quedábamos una hora después de la misa, nos quedábamos una hora diaria en el Santísimo, a rezar el rosario, eh, a adorar al Santísimo. Hay veces que yo no sabía qué más hacer en una hora. Yo rezaba el rosario, que para mí fue un arma increíble, un arma que nos ayudó mucho a superar las penas, porque el rosario pues a mí me abrió muchas puertas. Yo sentí el amor que la Virgencita María nos tenía a nosotros. Nos invitaron inclusive después me invitaron a la consagración a María. Eh, Estudié el libro, un libro bien bonito de San Juan Grillón de Montfort, y fue hermoso, o sea, fue un cambio total en nuestra vida de nosotros y de nuestros hijos. Yo, por ejemplo, nunca me hubiera imaginado un ayuno. Un ayuno para mí era algo inútil, decía, pero ¿para qué? Pero después me di cuenta de que el ayuno nos purificaba mucho. Al principio hicimos 3 días de ayuno, y después, como se llama, mi esposa, pues vi con la invitación de una hermana muy buena que tenemos acá, de nuestra hermana Marilea. Ella nos acercó mucho a lo que eran los ayunos de Rúa. Al principio mi esposa fue la que se acercó un poco más, ¿no? Sobre esto del ayuno. Y en este punto sí quisiera que ella les cuente, ¿no? Que ella les cuente cómo descubrimos lo del ayuno con ustedes. Bueno,
como conocimos la misión Rúa, el ayuno, fue por medio, como dice mi esposo, de una hermanita, Marilea, una muchacha muy joven, igual entregada a Jesús. Le gusta mucho a ella la adoración, estar en adoración a Jesús sacramental. Ella pues se enteró de lo que veníamos acarreando en nuestra familia, la enfermedad de mi esposo. Pues ella me dijo, Pao, el ayuno nos va a ayudar. Yo me sumo si ustedes quieren ayunar. Tenía un poco de dudas porque nunca lo había hecho tampoco, como dice mi esposo, sí lo hicimos el ayuno de Pablo, pero el ayuno de 40 días se nos hacía como un poco difícil. Pero ella dijo, si ustedes no quieren ayunar, yo voy a ayunar por tu esposo. Entonces, en mí venían pensamientos en los cuales yo decía, como ella, que no es nada, va a ayunar por mi esposo, como yo que soy su esposa, no voy a ayunar por él. Entonces, fue Jesús mismo que me iba dando esa fuerza, me iba poniendo en mi pensamiento, más que todo, recibir esa gracia, esa bendición, ese milagro de que Él se sane. Y fue cuando yo me decidí, fue un día miércoles que empezábamos el ayuno, el día martes yo le dije, mi hijo, yo voy a ayunar por ti. Si tú no quieres, no ayunes, pero yo voy a ayunar por ti. El siguiente día, tempranito, me levanté a dejar a mis hijos al colegio. Gracias a Dios, el colegio de mi hija queda cerca a la iglesia, entonces la dejé a ella y corrí a la iglesia, a la misa, a la primera misa de mi ayuno. Hablé con el padre, pues le dije que quería también un acompañamiento porque era mi primera vez. Entonces él igual me dio ánimo y empezamos. Empecé con mi hermanita y llegué aquí a la casa con mi pancito. Cuando mi esposo me regresa a ver y me dice, ese pan no va a alcanzar para los dos. Entonces esa fue la alegría que llenó mi corazón porque nunca me imaginé que él me iba a decir eso. Entonces desde ahí fue la primera gracia que recibí en el ayuno, el primer milagro de que él ayunara junto conmigo. Claro que en sí, día tras día, él cambiaba un poco de carácter porque usted sabe las comidas, el olor. Entonces tenía como un poco de ira, de no poder comer lo que él quería, pero entonces con el acompañamiento del padre, de la hermana que ya tenía algunos ayunos, nos iban ya explicando cómo era, por qué era, y íbamos entendiendo en realidad, ¿no? En realidad el maligno lo que quiere es destruir todo esto que nos da la gracia más grande de poder, discernir la palabra, de poder experimentar o recordar cosas que en la infancia no la recordábamos. Eso me pasó a mí. En cada ayuno, Dios mismo me iba haciendo revelar y me hacía conocer cosas que yo me había olvidado, que no las había confesado, el pedir perdón, el sentir esa presencia de Dios en nuestro hogar, el sentir también esa presencia en nuestros hijos, el verlos a ellos arrodillados también ante Jesús sacramentado, o aquí en nuestra casa, al rezar el rosario, otro de las gracias que recibimos fue de que empezamos a rezar el rosario y siempre lo rezábamos sentados, pero mi hijo, el segundo, tuvo la iniciativa de hincarse y nos dio a nosotros esa enseñanza de igual rezarlo el rosario de rodillas. Nos ha dado, en el ayuno nos dio tantas bendiciones en las cuales nos faltaría tiempo para decirles, hermanos, que nos dio una sanación diaria, una liberación,
una conciencia de nuestros actos. En realidad, como dice mi esposo, las ganas de recibir a Jesús hacía que ya no lo ofendamos, ¿sí? Para poderlo recibir con amor el siguiente día. Y eso es lo que hemos venido haciendo. En realidad no podemos decirles que desde el ayuno todo ha sido alegría, felicidad. Siempre el malo quiere ponernos la piedra, quiere que tropecemos. Pero como yo les he dicho a mis hijos o a él no va a lograrlo. Él no lo va a lograr, porque nosotros estamos con Dios, nosotros estamos con Jesús y es Él quien nos da la fuerza. Nos dio la bendición de que mis dos hijos de 17 años y de 12 años nos acompañaran en el ayuno por 3 días, que igual lo sintieron, que igual les dio alegría, al mismo tiempo pena, porque solo nomás nosotros dijimos 3 días nada más, porque más no creo que aguantarían, pero terminaron ellos el ayuno igual en la Eucaristía, la bendición de poder encontrar a personas o pedir perdón a personas que hicimos el mal, ¿sí? Poderles abrazar, darles un abrazo sincero de perdón y de que nos perdonen, poder perdonar a las personas que en nuestra infancia nos hicieron mucho daño, poder hablar sobre todo, porque creo que el miedo era el que nos atacaba a nosotros para no poder expresar nuestros sentimientos y sobre todo pedir perdón. A mí y a mi esposo, como les digo, nos regaló tantas bendiciones en ese ayuno. Claro que él me decía, no, yo no siento nada, yo no sé por qué tú sientes y yo no siento nada, pero como escuchaba las charlas de ustedes, el malo es el que no nos hace sentir nada. Entonces eso era lo que como que a él más lo atacaba. Pero en sí, al pasar los días, mi esposo empezó a sentirse bien de los malestares que él tenía. Entonces se sentía bien, nadie lo podía creer de que, o sea, semblante de él era otro. Y como a mí también me pasaba, mi mamá en una ocasión me dijo, mi hija, te vas a enfermar. ¿Por qué no? O sea, ella trataba de decirme que no, que hasta ahí nomás. Pero yo le decía, mami, si usted supiera lo que yo he recibido, yo la invito a hacer esto, le digo, porque es una gracia bien grande. Y sobre todo, yo sufría mucho de lo de la tiroides desde que quedé embarazada de mi última hija. Tenía mucho cansancio, eh, más cansancio, sueño, pero esta vez del ayuno una voz interior me dijo, basta, hasta ahí nomás, no más pastillas. Y no tomé pastillas, cada día que me levantaba con más ganas, con más entusiasmo, con fuerza. Pero yo sabía que esa fuerza es de Jesús, el que estaba aquí ayunando en mí, en mi corazón, en mi familia. Y les comentaré que ya no tomo más pastillas para la tiroides, me siento bien. Cada día es una fuerza distinta. Yo sé que esa fuerza es la que me da Dios, Mamita María, la que nos acompaña y nos restablece y nos restaura cada día en su amor, en su divina voluntad, en su divino querer. Cada día yo a Él le pido que me ayude a discernir más su palabra, a escuchar su voz, a sentirlo más a fondo. En realidad hay veces que sí caigo, pero de nuevo me levanto. Al menos la palabra de Dios hace que nos levantemos igual como pareja. Si Él me ofende, me pide perdón, si yo lo ofendo, pido perdón, pero ya no es antes como eran las peleas, los gritos, todo eso ha cambiado, y hasta incluso hemos visto cambio en nuestra familia, el orar y el haber ayunado estos 40 días hicieron también que muchas de las personas que las habíamos olvidado las tengamos presentes en este ayuno.
¿sí? Y también ayudaron bastante. Acá mi esposo les dirá qué frutos no hemos. Eh, Frutos del ayuno fueron muchísimos, bastantísimos. Como decía mi esposa, yo a veces cuando la veía le decía, hija, pero ¿por qué yo no siento nada y tú sientes estas cosas? Aunque ella era más apegada a Jesús, leía la Biblia y yo quería que sentir lo mismo, pero yo no estaba entregando mucho. eh, pero ella me ha llevado bastante, ella me ha llevado de la mano y me ha enseñado. Yo le doy gracias a Dios por su compañía. Y bueno, pues eh, a mí lo que me ha cambiado mucho es el carácter. Yo tengo un carácter bastante fuerte, era muy gritón, bocón. La pasaba mal conmigo, sinceramente, con mis hijos y mi esposa. Pero esto me ayudó a cambiar, a darme cuenta lo frágil que somos, ¿no? Que nosotros no podemos hacer planes por nosotros mismos, decir, bueno, y ahorita ya estoy esto, y ahora sí vamos a hacer esto, ¿no? Dios nos tiene preparado un camino y Él es el que nos lleva, y tenemos que aceptar la voluntad de Él. Yo recuerdo y me queda en mi cabeza eh, algo que escribió mi hijo, el segundo, el, Nicolás escribió en una cartita que dice a Jesús, se le pedían que le ponga qué es lo que él daba gracias. Y mi hijo puso, ojalá no se me vayan las lágrimas. Él puso, yo le doy gracias a Jesús por la enfermedad que le envió a mi papá, porque gracias a esa enfermedad mi papá cambió mucho y, y se apegó más a Dios. Y eso me ha llegado siempre que yo me acuerdo de eso, pues como que me da más fuerzas y he visto bastantes transformaciones con mis hijos, sobre todo, porque ellos son los que ahora a veces nos llevan. Mami, ¿vamos a la misa hoy día? O si nos quedamos de la adoración, ellos son los que nos jalan ahora. Y eso a mí me llena de mucho orgullo y nos ha dado bastante fuerza porque estamos en familia. Estamos en familia, ya no estamos solo los dos. Ya somos una familia que trata de seguir adelante. Me invitaron asimismo a un retiro de Juan 23. Asistí con los hermanitos también al retiro, con unos días hermosos, en lo que ustedes puedan también hacer un retiro en cada uno de sus países. Hay comunidades católicas que invitan a los retiros, vayan, es una experiencia hermosa, de cualquier retiro que haya, vayas. Yo a veces tenía recelo de esas cosas, pero ha sido maravilloso. Es bien bonito sentirse cerca de personas que buscan a Jesús. Yo nunca me imaginé hablar delante de las personas de Jesús y ahora me ha tocado a mí dar charlas a mis hermanos. ¿Cuándo yo me imaginaba que yo iba a dar charlas? Yo, como les decía, yo era militar y la única instrucción que yo he dado es de guerra, de bombas, guerra y esas cosas. Y ahora estaba hablando de Jesús y era increíble. Me ha ayudado mucho. eh, Me he dado cuenta que el malo siempre está ahí para ponernos las zancadillas. Yo recuerdo que estaba dando una charla sobre la Santa Misa, todo lo que era la Santa Misa, que a veces nosotros no nos damos cuenta en que estamos. Y cuando fue la primera charla, pues fue increíble. Decían que estaba bien bonita y faltaba la segunda parte y caí de nuevo enfermo. Cuando tenía que ir a dar la charla me enfermé de nuevo y me di cuenta que era porque estaba queriendo poner la zancadilla, el malo, pues, y volví de nuevo un poco mal. Me recuperé y las fuerzas me dieron para continuar esa charla. Entonces, hace 2 días ya terminamos esa charla y aprendí yo también mucho y estoy aprendiendo bastante sobre esto, de Jesús, de la Virgen Santísima. Eh, Estoy acompañándole a mi esposa a leer la Biblia todas las noches, que también a veces no lo hacía. Yo le veía a ella, nomás que se sentaba al lado mío en la noche a, rezar, a leer la Biblia. Entonces, ahora es como que ella me mueve, es el ejemplo de ella, a mí me mueve. Entonces yo a veces me siento y me pongo a leer y ya voy acabando como 3 libros de la Biblia, ya te voy empezando Sirácides, Eclesiastés y es increíble, es bien bonito. Es bien bonito. Uno no se da cuenta de la transformación que Dios hace en la vida de nosotros, pero uno después uno se va dando cuenta todos los regalos que nos da. La vida es un regalo. Yo me he dado cuenta día a día que
Solo la vida es un regalo grande que tenemos que agradecerle a Dios. Y la felicidad de estar con la familia, ¿no? De estar con la familia hasta que Dios quiera ponernos, que como hacemos aquí, hasta que Dios quiera llevarnos, ¿no? Y esa es nuestra misión ahorita, salir adelante como familia, darles buen ejemplo a nuestros hijos. Estamos aprendiendo todavía porque no es que ya sabemos todo, también tenemos nuestras fallas como padres, como pareja, pero lo vamos superando. Lo que he aprendido también es este remordimiento que antes yo no sentía cuando hacía las cosas mal. Me daba igual si es que de pronto para pelearnos con mi esposa. Me daba igual, me quedaba así, con ese resentimiento podía pasar yo semanas, pero ahora me siento yo ese remordimiento en mi corazón. Mi esposa me decía que con el ayuno pues uno va a empezar a escuchar mensajes, como decían inclusive en las charlas, había hermanos que decían que ellos escuchaban después, que se acordaban de casos que habían cometido cuando eran niños, y eso también me pasó, nos pasó a los dos, empezamos a escuchar, hay veces que teníamos dudas, pero había una vocecita por ahí que te decía, haz esto, pide perdón. Yo me acuerdo una vez en una adoración, estaba en el Santísimo y sentí una voz que me decía, tu misión ahí es pedir perdón y reparación. Y yo tuve que aprender la coronilla de la reparación al Santísimo. Y ahora, cada vez que termino de rezar el rosario, yo rezo la coronilla de reparación. Y me dijo, inclusive esa noche, me dijo, pide perdón. Y yo me fui y pedí perdón a unas personas que yo tenía por ahí un resentimiento. En la iglesia tuve la oportunidad de pararme en la iglesia y ir a pedir perdón a ellos por ese resentimiento que les guardaba, porque después yo entendí en un pasaje de la Biblia que decía que uno no puede estar frente a Jesús en su altar si tienes resentimiento con un hermano. Primero, deja esa ofrenda que tienes ahí y anda a pedir perdón a tu hermano. Y eso yo aprendí esa noche. Y después en las charlas que daba, pues yo buscaba pasajes de la Biblia donde yo aprendí bastante. Y eso les estamos enseñando a nuestros hijos, compartiendo con ellos esta alegría grande de descubrir las maravillas de que Dios, que Jesús nos quiere dar, que la Virgen Santísima nos regala. Y como les decía, ahora ya es una necesidad estar junto a Jesús, a la Virgen Santísima. Y lo mejor de todo es que nuestros hijos también nos acompañan en esta aventura que hemos emprendido ahora. Y aparte de eso es renovar nuestro amor con Jesús. La misa diaria nos hace renovar nuestro amor con Jesús, de sentirlo a Él, que Él es todo para nosotros, que sin Él no seríamos nada, que sin Él no alcanzaríamos todo. Así falte el dinero, pero no falta el pan diario de cada día. Jesús en nosotros quiere decirnos que solo aquí somos un instrumento aquí en la tierra, que a pesar de nuestras fallas, Él quiere que salvemos almas. Y esa es nuestra gran ilusión, nuestra gran nuestra meta de llegar a nuestros hermanos, aunque sea con una tan sola palabra de amor, de consuelo o de tan solo escuchar, porque hay muchas personas que necesitan solo que los escuchemos y poderse desahogar de tanto problema o tanta situación que conlleva cada uno. Les presentamos a nuestra familia, Cristian, Nicolás y Maripaz. Gracias, hermanos.